En esta ocasión nos acompaña el doctor Freddy Escobar, quien es socio del estudio Lazo de Romaña y Bravo Abogados. Es abogado por la PUC, magíster en Derecho por la Universidad de Harvard y cuenta con un posgrado por la Universidad de Castilla. Es especializado en banca y finanzas, mercado de capitales, contratos y arbitraje. Asimismo, es profesor del curso de Derecho Civil y Contratos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Lima. Estimado doctor Freddy Escobar, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los asistentes por acompañarme. En esta presentación voy a tratar de explicar básicamente dos temas. ¿Cuál es el rol económico de los contratos y cuál es el rol que la ley debería tener en materia regulatoria? Son básicamente los dos grandes temas de esta exposición. Obviamente, quisiera empezar con unas premisas que seguramente van a explorar en alguna sesión del curso, ¿no? Las premisas básicas del análisis económico del derecho son las siguientes. Primero, las personas buscan el bienestar. Se trata de una premisa que se comprueba a través del seguimiento del curso evolutivo. Las personas tratan de mejorar su situación de bienestar. A veces consiguen hacerlo, a veces no consiguen hacerlo. Pero el punto básico es este. Las personas tratan, intentan, buscan obtener mayor bienestar. La segunda premisa es que las personas valoran los recursos en función de preferencias subjetivas. Los recursos no tienen un valor objetivo, como lo sostenía Marx. Los recursos tienen un valor subjetivo porque ese valor descansa no en los costos de producción de los recursos, sino en la utilidad que los recursos generan para las personas. La utilidad no tiene nada que ver con el costo. Un recurso que tiene un costo de producción alto puede tener una utilidad baja y un recurso que tiene un costo de producción bajo puede tener una utilidad alta. Se trata de conceptos que no están implicados necesariamente. Y la tercera premisa es que las personas en general son racionales, ¿no? Y la racionalidad supone dos aspectos. Un aspecto sustancial, que es la búsqueda del bienestar, la búsqueda del beneficio. Y un aspecto formal que es la coherencia, lo que se llama el juicio transitivo. Si yo prefiero A sobre B y B sobre C, debo preferir A sobre C. Estas son las premisas básicas del análisis económico y seguramente las van a explorar en alguna otra sesión, pero es importante que las tengan en cuenta porque estas premisas son las que iluminan el análisis que vamos a hacer. Como mencioné, vamos a analizar las funciones económicas de los contratos y luego el rol que tiene que cumplir la ley para promover esas funciones económicas. Quiero decir que el contrato no solamente tiene funciones económicas, tiene también funciones morales, pero esa no es materia de esta exposición, así que me voy a centrar básicamente en las funciones económicas. Y las funciones económicas tienen que ver con una pregunta muy sencilla: ¿para qué sirven los contratos? ¿Ok? Muy bien, en términos muy sencillos, los contratos tienen dos funciones económicas. Primero, asignar los recursos de manera eficiente. Esa es una función muy conocida y obviamente muy importante, y la vamos a explorar, pero no es la única. La otra es asignar riesgos de forma eficiente. Quizás esta función, tan importante como la anterior, sea menos conocida, y además quizás esta función sea la que deba tener mayor atención a nivel de derecho positivo, a nivel de derecho regulatorio. ¿Ok? Entonces, vamos a explorar estas dos funciones: la asignación eficiente de recursos y la asignación eficiente de riesgos. Muy bien. ¿Por qué si una persona posee un recurso y otra persona posee otro recurso, ambas celebran contratos sobre esos recursos? ¿Por qué, por ejemplo, si una persona tiene un terreno y otra persona tiene dinero,
¿por qué celebran un contrato intercambiando la propiedad del terreno por la propiedad del dinero? Y la respuesta es muy simple. Porque esas personas valoran de manera asimétrica esos recursos. Y quiero ser enfático en esto. Las personas valoran de forma asimétrica estos recursos. Esta expresión es muy importante. En realidad, es difícil entender a primera vista la enorme importancia que tiene esta declaración, este concepto, pero a lo largo de la exposición vamos a entender mejor cuáles son estas implicancias. ¿Qué quiere decir que las personas valoran de forma asimétrica los recursos? Básicamente quiere decir lo siguiente, que el propietario del terreno valora más el dinero y el propietario del dinero valora más el terreno. Solo si es que esto ocurre, va a existir un intercambio de terreno por dinero. Si ambas personas valoran la propiedad del terreno y la propiedad del dinero de manera simétrica, no va a haber contrato. Si ambas personas consideran que estos dos recursos tienen el mismo valor, no se va a celebrar contrato alguno. Solo cuando existe una valoración asimétrica, desproporcionada, solo cuando una parte valora más lo que la otra parte tiene y la otra parte valora más lo que la primera tiene, solo cuando eso ocurre, se producen las condiciones para que exista un contrato. Primera conclusión, entonces, los contratos son por naturaleza desequilibrados. Esto desde la perspectiva económica, ciertamente. Vamos a examinar un ejemplo hipotético que nos permita observar esto que estoy comentando. Imaginemos que A es propietario del terreno y B es propietario del dinero y cada uno de ellos tiene un precio de reserva. El precio de reserva es un concepto económico que básicamente significa lo siguiente: la cantidad mínima a la que uno está dispuesto a transferir o la cantidad máxima a la que uno está dispuesto a adquirir, ¿no? El precio de reserva para el vendedor es mínimo y el precio de reserva para el comprador es máximo. Imaginemos que el precio de reserva de A es $95,000. ¿Qué significa esto? Que está dispuesto a vender el terreno cuando menos a cambio de $95,000. Imaginemos que el precio de reserva de B es $105,000. ¿Qué significa esto? Que está dispuesto a pagar como máximo $105,000. Imaginemos que acuerdan un precio o fijan un precio de $100,000. El hecho que fijen un precio de $100,000 significa que A prefiere los $100,000 al terreno y que B prefiere el terreno a los $100,000. Significa que no existe indiferencia entre los $100,000 y entre el terreno. No valen lo mismo para las partes. Para A, el dinero es más valioso. Para B, el terreno es más valioso. Solo cuando no existe indiferencia, solo cuando un recurso es más valioso para una parte y el otro recurso es más valioso para la otra parte, solo cuando ocurre esto, hay contrato. Muy bien. Y voy a hacer un break para hacer una referencia muy breve a una teoría legal muy difundida en los países del derecho romano germánico. Existe esta idea de que los contratos tienen un sinalagma genético, un sinalagma funcional y que existe también una cosa llamada equilibrio contractual. Bueno, nada de eso existe. Esas son ideas que no tienen ningún sentido. Son ideas que no poseen valor económico, pero tampoco poseen valor alguno. En realidad, estas ideas son producto de una lectura deficiente, errónea, lamentable de Ética Nicómaco, que es una obra fundamental de la filosofía occidental y en general
una obra fundamental de la teoría del derecho. Como ustedes saben, en esta obra Aristóteles explora el concepto de virtud y explora también el concepto de justicia. Y a raíz de esta obra se definen muchas características del sistema legal occidental, tanto del common law como del civil law, ¿no? En esta obra Aristóteles nos enseña que la virtud es un estado intermedio entre dos vicios, ¿no? Uno que es el vicio del exceso y otro que es el vicio del defecto. Por ejemplo, el coraje es el estado intermedio entre la cobardía y la temeridad. En esta obra, Aristóteles nos enseña que la virtud puede ser de carácter o intelectual, ¿no? Y nos enseña que la virtud o la justicia es una virtud de carácter. Y luego, Aristóteles nos enseña tres conceptos muy importantes. El concepto de justicia distributiva, que supone una repartición proporcional de los beneficios de la sociedad en términos geométricos. El concepto de justicia correctiva, que supone, que explica por qué las indemnizaciones tienen que ser proporcionales al daño, ¿no? Que sustenta la idea de que la indemnización posea un valor aritmético igual al daño. Y luego el concepto de justicia conmutativa, que es el que se aplica al mundo contractual, ¿no? De más está decir que el concepto de justicia correctiva que propone Aristóteles en esta obra es revolucionario, porque antes de Aristóteles la justicia correctiva era supercompensatoria. Si yo provocaba un daño de 100, las cortes ordenaban una reparación de 150, 100 para reparar el daño, para internalizar los efectos del daño, y 50 para desincentivar la comisión de daños futuros. Contra esa forma de justicia, Aristóteles se revela y argumenta, en base a la idea de la virtud, de que la indemnización tiene que ser proporcional al daño, tiene que ser compensatoria y no supercompensatoria. Si el daño es 100, la indemnización debe ser 100. Y el discurso de Aristóteles es tan fuerte que a partir de ese momento lo tomamos como regla general en ambos sistemas legales occidentales. Pero cuando habla de justicia correctiva, Aristóteles tiene dos afirmaciones que parecen contradecirse. En una dice él que la justicia en las transacciones tiene que reflejar igualdad, pero en la otra dice que si hay voluntariedad o si hay voluntad, las prestaciones o los recursos pueden ser desiguales, ¿no? Y claro, bien entendidos estos dos párrafos, resulta pues que no hay contradicción, y lo que Aristóteles básicamente está diciendo es que en el mundo contractual, en la medida en que las partes así lo quieran, puede haber desigualdad, y esa desigualdad no genera injusticia alguna, ¿ok? En el civil law hemos prestado atención al primer párrafo y en el common law se ha prestado atención al segundo párrafo. Entonces, mientras en el civil law hemos tenido la idea de que hay equivalencia de las prestaciones, hay simetría, hay sinalagma genético, etcétera, etcétera, en el common law nada de eso existe porque se han enfocado en la segunda frase, ¿ok? Muy bien. ¿Y por qué lo que comento es importante? Es importante a nivel de política legislativa porque bajo la teoría de que el contrato genera o supone un equilibrio de las prestaciones, todo contrato sería una transacción de suma cero. Yo entrego algo que vale 10 y recibo algo que vale 10. Entonces no hay ganancia. Ni yo gano ni mi contraparte gana. Esto es lo que en economía se llama transacción de suma cero, ¿no? Y claro, si yo pienso que la transacción tiene suma cero, entonces no le voy a dar atención a la transacción, no voy a proteger la transacción, no voy a incentivar la transacción, voy a ser indiferente a la transacción. ¿Por qué? Porque es de suma cero. Nadie gana, ¿no? Ese es el terrible daño que ha hecho o que ha producido esta mala lectura de Ética Nicómaco. En cambio, si yo parto de la idea de que el contrato es desequilibrado porque una parte valora más el recurso de su contraparte y viceversa, entonces todo contrato es una transacción de suma positiva. Ambas partes siempre ganan. ¿Por qué? Porque los recursos son valorados de forma asimétrica y como esto es así, toda transacción contractual supone ganancias recíprocas. No es un juego suma cero, es un juego suma positiva. Por ejemplo, en el caso previsto, el precio de reserva de A, 95,000.
El precio de la reserva de B, 150.000. El precio de contrato, 100.000. Ambas partes ganan. A maximiza sus retornos en 5.000 y B maximiza sus retornos en 5.000 también. Esto que ocurre en este ejemplo ocurre en todos los contratos. En todos los contratos ambas partes ganan. ¿Por qué? Porque hay desequilibrio inicial y porque el contrato genera un intercambio de estos recursos que generan mayor bienestar para cada una de las partes contratantes. Por lo tanto, se trata de una transacción de suma positiva. ¿Ok? Y claro, si yo digo que el contrato es una transacción de suma positiva, entonces me interesará incentivar la celebración de contratos, me interesará proteger a los contratos, no seré indiferente a los contratos porque los contratos serán beneficiosos. Fíjense la enorme diferencia en el discurso psicológico. Si el contrato es una transacción de suma cero, no me importa el contrato. En cambio, si el contrato es una transacción de suma positiva, me importa el contrato y por eso lo protejo y genero reglas que incentiven su celebración. Esta es la importancia práctica que tiene a nivel de, digamos, teoría política, ¿no? El hecho de conceptualizar adecuadamente un fenómeno social y económico como es la contratación. Lamentablemente, una pésima lectura de Ética Nicómaco nos tiene durante siglos con esta idea de que el contrato es una transacción de suma cero. Muy bien. Entonces, los contratos son transacciones en virtud de las cuales las partes intercambian recursos y generan un incremento en el bienestar. Si yo estoy dispuesto a pagar 100.000 por el terreno, es porque yo valoro más el terreno que los 100.000. Si yo estoy dispuesto a vender el terreno a 100.000, es porque yo valoro más los 100.000 al terreno, ¿correcto? Y al valorar más el recurso que estoy adquiriendo, genero una serie de efectos positivos, una serie de externalidades positivas. Por ejemplo, si yo he comprado el terreno, será para construir una casa, para construir un edificio y tendré que celebrar otros contratos, tendré que realizar otras inversiones y generaré una serie de contratos beneficiosos para mí y para otras partes, ¿no? Este pequeño contrato de compraventa genera la posibilidad de que yo luego celebre contratos con distintas personas y cada uno de esos contratos va a incrementar el bienestar de todas las partes que celebran estos contratos. Y lo mismo pasa si yo soy el vendedor, ¿no? Con esos 100.000 que he recibido, podré de repente adquirir un automóvil, realizar un viaje, pagar unos estudios, qué sé yo. Con esos 100.000 voy a celebrar otros contratos también con otras partes y cada uno de esos contratos generará intercambios valiosos. Entonces, un contrato es como una invención, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el iPhone. Se inventó el iPhone y a los pocos meses o a los pocos años se inventaron los aplicativos y luego se inventaron los estuches para los iPhones y luego se inventaron un montón de cosas alrededor del iPhone. Un invento genera luego una cadena subsecuente de inventos y toda esta cadena mejora el bienestar de las personas. Lo mismo pasa con los contratos. Basta que se celebre un contrato para que las partes que adquieren los recursos que más valoran estén en condiciones de seguir celebrando contratos adicionales para darle un uso más eficiente a estos recursos que adquieren. Entonces, el contrato no solamente beneficia a las partes, sino que genera las condiciones para que se celebren subsecuentes contratos que beneficien a terceros. Pero no solo el asunto queda ahí. No solamente se benefician las partes, no solamente se crean las condiciones para ulteriores transacciones que beneficien a terceros, sino finalmente se beneficia el Estado. ¿Por qué? Porque en cada transacción se pagan impuestos. Y al final del ejercicio se paga otro impuesto. Entonces, mientras más transacciones existan, mayores ingresos para el Estado y mayores posibilidades de que el Estado utilice esos ingresos para ayudar a los más pobres, para aliviar las situaciones de necesidad de los más vulnerables. Entonces, la celebración de contratos no hace más que generar riqueza, bienestar. Los contratos son transacciones de suma positiva.
no son transacciones de suma cero. Lamentablemente, durante siglos, nosotros los abogados hemos repetido esta idea errónea de que los contratos son equilibrados. Y esta idea errónea nos lleva a considerar que los contratos son transacciones de suma cero y nos lleva a dejar de lado, ¿no?, una serie de políticas que podríamos adoptar para incentivar la celebración de contratos. Muy bien, esta es la primera idea. Los contratos transfieren o permiten asignar recursos de forma eficiente. Una segunda idea es esta: los contratos permiten asignar riesgos de forma eficiente. Y esta función es absolutamente fantástica, porque los contratos, como en general, asignan riesgos, pero al interior de los contratos, cada cláusula asigna riesgos específicos. Y en las transacciones, los abogados que negocian básicamente se fijan cómo las distintas cláusulas de los contratos están asignando los riesgos de una forma o de otra. No me voy a referir a las cláusulas, me voy a referir a los contratos en general, y voy a poner algún ejemplo para que entiendan de qué se trata esta función de asignación de riesgos, ¿no? Esta función básicamente está presente en los contratos de ejecución diferida o de ejecución continuada, ¿ok? Y me quiero centrar en estos contratos. Y vamos a manejar un caso hipotético. Imaginemos una venta con entrega diferida. En temas 1 celebramos el contrato y en tema 5 tenemos que entregar el bien objeto del contrato o el servicio, o tenemos que realizar el servicio objeto del contrato, ¿ok? Cuando tenemos la celebración del contrato en temas 1 y la ejecución del contrato en temas 5, existen dos opciones. Pactamos el precio en temas 1 o establecemos que el precio será el que rige en el mercado en tema 5. Esas son básicamente las dos opciones que tenemos. ¿Ok? Imaginemos, para que se entienda esta función, lo siguiente. En temas 1 hemos celebrado el contrato y hemos pactado el precio en temas 1. Podríamos pactar que el precio será el que rija en el mercado en tema 5. ¿Podríamos pactar eso? Sí, podríamos pactar eso. Pero para que se note la función, vamos a asumir que en temas 1 hemos pactado el precio. ¿Cuál es el precio que hemos pactado? 10,000. ¿Cuál es el precio de mercado? 10,000 también, ¿no? Si el precio de mercado en temas 1 es 10,000, no tenemos incentivos para pactar 11,000 o 9,000. Tenemos incentivos para pactar 10,000, ¿ok? Pero los precios de mercado no se mantienen constantes, siempre fluctúan. En temas 2, el precio de mercado podría incrementarse o podría disminuir. Entonces, es perfectamente posible que en tema 5 el precio de mercado sea 15,000 o que el precio de mercado sea 5,000, dependiendo de hacia dónde se dirija la curva de variación. ¿Ok? Cuando fijamos un precio en temas 1, pero tenemos que entregar el recurso en tema 5, hay un riesgo. ¿Por qué hay un riesgo? Muy simple. Porque el transferente está vendiendo a 10,000, pero en tema 5 podría cobrar 15,000. Y el adquirente está pagando 10,000, pero en tema 5 podría pagar 5,000, ¿no? Entonces, al fijar un precio en temas 1, el transferente asume el riesgo de que en tema 5 el precio sea superior y el adquirente asume el riesgo de que en tema 5 el precio sea inferior. Esos son los riesgos que están asumiendo en temas 1. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué los contratos asignan riesgos? Claro, porque se entiende que los contratos son obligatorios y se entiende que si los contratos no se cumplen, hay una indemnización. Y este es un concepto clave. Un contrato sin indemnización no sirve. El contrato y la indemnización son, en términos económicos, dos caras de una misma moneda. Sin indemnización compensatoria, el contrato no tiene valor, o en todo caso, no tiene el valor deseable. ¿Ok? Entonces, la indemnización permite que el contrato sea un mecanismo de asignación de riesgos. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Antes, una precisión. La indemnización compensatoria
que es el gran aporte de Aristóteles a la teoría económica y a la teoría contractual, es aquella que permite a la parte afectada por el incumplimiento acceder a una situación similar a la prometida, no inferior, no superior, sino similar a la prometida. ¿Ok? En base a esta idea, la indemnización tiene que colocar a la parte afectada en una situación similar a la que hubiese tenido en caso de cumplimiento. En base a esta noción, existe una fórmula general para calcular la indemnización. Esta fórmula general es la de la comparación de precios. Precio de contrato versus precio de mercado. ¿Ok? Y básicamente, cuando el adquirente incumple, la fórmula es: yo resto al precio de contrato el precio de mercado del sustituto. Y cuando el transferente incumple, yo resto al precio de mercado de sustituto el precio de contrato. ¿Ok? Esa es la inversa. Si no lo han entendido, no se preocupen. En el siguiente ejemplo va a quedar muy claro. Vamos a plantear un caso hipotético. ¿Ok? ¿Recuerdan? Hace 2 láminas pusimos una línea de tiempo, temas 1, tema 5. Pusimos un precio en temas 1. El precio era 10,000 y en tema 5 el precio podía ser 15,000 o podía ser 5,000. Volvamos a ese ejemplo y veamos qué pasa en una situación de incumplimiento. Imaginemos que en tema 5 el transferente incumple. ¿Por qué en tema 5 el transferente que tiene derecho a cobrar 10,000 incumpliría? La respuesta racional es muy simple, porque en tema 5 el precio de mercado es más de 10,000, es 15,000. Si el precio de mercado es 10,000, ese transferente no va a incumplir. Si el precio de mercado es 5,000, ese transferente no va a incumplir. Ese transferente va a incumplir cuando en tema 5 el precio de mercado sea 15,000, ¿ok? Entonces, imaginemos que el transferente dice: yo he vendido 10,000, pero ahorita me están pagando 15,000, incumplo el contrato y transfiero este recurso a un tercero a 15,000. ¿Ok? El adquirente no debe preocuparse. ¿Por qué? Porque tiene derecho a una indemnización. ¿Cómo se calcula la indemnización? ¿Qué cosa tiene que hacer ese transferente? Tiene que ir al mercado y obtener un sustituto. ¿Cuánto le va a costar el sustituto? Le va a costar 15,000. Porque ese es el precio de mercado que explica el incumplimiento del transferente, ¿no? Entonces, la indemnización es igual a precio de adquisición del sustituto, 15,000, menos precio de contrato, 10,000. ¿A cuánto tiene derecho el adquirente? A una indemnización de 5,000. Ahora, pongámonos en la hipótesis contraria. En tema 5 incumple el adquirente. ¿Y por qué incumplirá el adquirente en tema 5? Ese adquirente tenía que pagar 10,000. Bueno, seguramente incumple en tema 5 porque el precio de mercado ha bajado. Seguramente el adquirente dice: en tema 5 el precio de mercado es 5,000 y acá tengo un contrato por 10,000, mejor voy al mercado y compro 5,000. ¿Debe preocuparse el transferente? No. ¿Por qué? Porque tiene derecho a una indemnización. ¿A cuánto asciende la indemnización? En este caso la fórmula es al revés. Como el transferente no le va a poder entregar al adquirente el recurso, el transferente va al mercado y lo vende. Y lo vende a un precio más bajo, lo vende a 5,000, ¿no? Que es el precio que anima al adquirente a incumplir. Pero ese transferente no se preocupa porque tiene derecho a una indemnización. ¿A cuánto asciende la indemnización? En este caso es precio de contrato 10,000 menos precio de transferencia sustituta 5,000. Aquí también la indemnización es igual a 5,000, ¿ok? Ahora, cuando la indemnización es compensatoria, ¿qué cosa es lo que ocurre? Ocurre lo que en economía se llama el nacimiento de un derecho de propiedad sobre el precio. Si la indemnización es compensatoria, cada una de las partes tiene un derecho de propiedad sobre el precio. Derecho a propiedad no en términos del Código Civil ni en términos de la Constitución, es un property right, es un derecho de propiedad en términos económicos. ¿Y por qué un derecho de propiedad sobre el precio pactado? Muy simple. Si existe indemnización compensatoria, tal como nos enseña Aristóteles, se producen derechos de propiedad sobre el precio para ambas partes. ¿Cómo es esto de que se producen derechos de propiedad para ambas partes? Muy simple.
El transferente tiene derecho a transferir a 10.000. No importa si el adquirente, no importa si a tercero. ¿Cómo? Si el contrato se cumple, el transferente recibe los 10.000 porque ese es el precio pactado. Si el contrato no se cumple, el transferente también recibe 10.000. ¿Por qué? Porque vende a 5.000, pero recibe una indemnización de 5.000 y al final, entonces, también obtiene 10.000. Por lo tanto, sea que entregue al adquirente o entregue al tercero, va a obtener 10.000. Tiene un derecho a 10.000 erga omnes. Lo mismo ocurre con el adquirente. Tiene derecho a adquirir a 10.000, sea que adquiera del transferente o que adquiera de un tercero. Si el contrato se cumple, el adquirente paga 10.000 y obtiene el bien. Si el contrato no se cumple, el adquirente también paga 10.000. Va al mercado y compra el recurso sustituto a 15.000, pero luego recibe una indemnización de 5.000 y por lo tanto termina pagando solamente 10.000. En consecuencia, el contrato a raíz de la indemnización compensatoria es un seguro. Es un seguro contra la variación de los precios de mercado. Si yo soy transferente y vendo a 10.000, yo voy a transferir a mi contraparte o a un tercero a 10.000, gracias a la indemnización. Si yo soy adquirente, voy a adquirir de mi contraparte o de un tercero a 10.000, gracias a la indemnización. Entonces, la indemnización hace que todo contrato sea un seguro y hace que tú, adquirente o transferente, tengas un derecho de propiedad sobre el precio pactado. Y esto es de enorme importancia para el mercado, porque permite tener predictibilidad. Perfecto. Ahora bien, si la indemnización es subcompensatoria, esto se arruina. Si la indemnización es supercompensatoria, esto también se arruina. No tengo tiempo para explicar por qué la indemnización subcompensatoria o supercompensatoria arruina esto, pero bueno, eso es así. Esto solamente funciona bien cuando la indemnización es compensatoria. ¿Ok? Muy bien. Esta es la primera idea y me voy apurando porque creo que ya no tenemos muchos minutos. La segunda idea tiene que ver con la regulación. ¿Cuál es el rol de la regulación? En términos económicos, el gran problema económico de la contratación se llama costos de transacción. Los costos de obtener información, los costos de negociar y los costos de hacer cumplir el contrato. Esos costos son el enemigo número uno del derecho contractual. Los costos de transacción tienen o generan dos grandes problemas. Primero, impiden la celebración de contratos y segundo, incrementan innecesariamente los precios en el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de la ley? La función es reducir los costos de transacción. La función es eliminar los costos de transacción. Para que noten el problema de los costos de transacción, permítanme nuevamente no sé por qué no. A ver. Ahora sí. Permítanme nuevamente regresar a un ejemplo hipotético. Recuerdan que A tiene un precio de reserva de 95.000 y B tiene un precio de reserva de 105.000. Imaginemos que cada uno incurre en costos de transacción por 6.000. Si A incurre en costos de transacción por 6.000, para mantener su precio de reserva, es decir, para poder recibir 95.000 netos, A va a demandar el pago de 101.000. Solo si le pagan 101.000 va a vender el terreno. Si B tiene un precio de reserva de 105.000, pero incurre en costos de transacción por 6.000, para mantener el precio de reserva, esto es, para solamente pagar 105.000, va a ofrecer 99.000. Eso es lo máximo que B estará dispuesto a pagar por el terreno. Pero si A demanda 101.000 y B demanda 99.000, no va a haber contrato. Simplemente no va a haber contrato. Entonces, fíjense, sin costos de transacción, A pide 95.000 y B ofrece, A demanda 95.000 y B ofrece 105.000. Cualquier número entre 95.000 y 105.000, perdón, genera un contrato. Las posibilidades de que haya un contrato son enormes.
Pero gracias a los costos de transacción, esas posibilidades se esfuman, porque tomando en cuenta los costos de transacción, A demandará 101,000 y B solo ofrecerá 99,000. Entonces, claramente, los costos de transacción son los enemigos de la contratación. No sé cómo será en otros países, sospecho que es lo mismo, pero en el Perú el Código Civil en general incrementa los costos de transacción y existe mucha literatura en el Perú sobre cómo es que el Código Civil incrementa los costos de transacción. Existen trabajos sobre cómo el Código Civil incrementa los costos de transacción cuando regula los vicios de voluntad, cuando regula la contratación en masa, etcétera. Yo quiero ahora traer un ejemplo no explorado, que es cómo el Código Civil incrementa los costos de transacción al regular el incumplimiento por dolo. ¿Ok? El legislador piensa que el que actúa con dolo actúa con la intención de dañar. Y eso es realmente inexacto. El dolo en términos civiles es básicamente actuar de forma voluntaria y consciente. ¿Ok? El Código Civil, como comenté, contempla una norma según la cual cuando el incumplimiento de una obligación se genera en base a dolo, la responsabilidad se agrava porque cubre también los daños imprevisibles. Si existe culpa leve o culpa inexcusable, la indemnización solamente incluye los daños previsibles. Pero si existe dolo, la indemnización incluye a los daños imprevisibles. Entonces es una indemnización mucho más extensa en términos cuantitativos. Ahora, ¿tiene sentido económico esta regla? Ninguno. Cero, ninguno. Y permítanme poner un ejemplo. Imaginemos que en temas 1, B promete entrega de un recurso a C, terreno, cualquier recurso. No, un terreno no. Imaginemos una maquinaria, ¿ok? En temas 1, B promete la entrega de un recurso a C en temas 5 a cambio de 10,000. Y el precio se compone por un costo de producción de 8,000 y un margen de ganancia de 2,000. Imaginemos que en temas 2 hay un incremento del costo de producción para B a causa de una norma. Por ejemplo, un cambio en la norma impositiva. Pero imaginemos que D escapa a los alcances de la norma impositiva porque, por ejemplo, tiene un convenio de estabilidad jurídica que lo hace inmune, ¿no?, a los efectos de la norma Y. Entonces, B sigue manteniendo su costo de producción, que imaginemos en este caso es 9,000 y tiene un margen de ganancia de 3,000. ¿Ok? Entonces, de un momento a otro, el contrato se ha vuelto excesivamente costoso para B. B tiene dos opciones: cumplir con el contrato y asumir una pérdida de 2,000. ¿Por qué de 2,000? Porque va a cobrar 10,000 cuando su costo de producción es 12,000. Esa es su primera opción. La segunda es incumplir el contrato e indemnizar. Si opta por incumplir el contrato e indemnizar, ¿a cuánto ascendería su pérdida? No ascendería a 2,000, sino solamente a 1,000, porque bajo la norma de indemnización que he comentado, la indemnización sería igual a precio del contrato sustituto menos precio del contrato. 11,000 menos 10,000 es a 1,000. Desde un punto de vista racional, ¿qué es lo que debería hacer B? B debería incumplir el contrato, porque así minimiza su pérdida. Este incumplimiento no perjudica a C, porque C obtiene, ¿no?, el recurso al precio sobre el cual tiene derecho a propiedad. B, al celebrar un contrato con, perdón, C, al celebrar un contrato con B, tiene el derecho de propiedad de adquirir el recurso a 10,000. Si B incumple, C va donde D, paga 11,000, pero luego pide una indemnización de 1,000, B paga esa indemnización de 1,000 y C termina adquiriendo el recurso al precio sobre el cual tiene propiedad. No se perjudica a C. Entonces, ¿qué es lo racional? ¿Qué es lo eficiente? Que B incumpla el contrato para minimizar su pérdida. ¿Ok? Sin embargo,
¿qué es lo que hace el Código Civil? Agrava la responsabilidad de B, porque como actúa con dolo, le imputa una indemnización supercompensatoria, ya no una compensatoria, sino una supercompensatoria. Y entonces tendrá que indemnizar no solamente el mayor costo del precio del recurso sustituto, sino también los daños consecuenciales. Y eso evidentemente no tiene sentido porque en términos económicos se le está otorgando a C un beneficio por el cual no ha pactado y un beneficio que en el mercado tiene un precio. ¿Ok? Entonces, este ejemplo claramente hace evidente cómo el regulador, ¿no? Genera normas que en lugar de alentar la celebración de contratos y la solución eficiente de los problemas que se presentan en la etapa de ejecución, lo único que hace es ofrecer soluciones ineficientes que desalientan la celebración de contratos. Creo que ya me he pasado de mi tiempo, me voy a quedar aquí, les agradezco muchísimo la atención y bueno, si hay alguna pregunta, estaré gustoso de absolverla. Muchas gracias. Esto sería todo por la presentación del día de hoy. Por parte de todo el equipo de Biloyer y los participantes, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento y esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, estimado profesor. Gracias por la invitación, gracias a todos.